Estamos despegando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y volaremos durante toda la noche cruzando el Atlántico Norte, para finalmente aterrizar en la ciudad de París, Francia, donde desembarcaremos y tomaremos otro vuelo rumbo a Escocia. Aterrizaremos en la ciudad de Edimburgo, la cual es la capital de Escocia, o como la llaman los escoceses, Edinburgh. Viajaremos a la tierra de mis antepasados para conocer la copia original de la Biblia King James. Conoceremos el castillo de Edimburgo, donde se encuentra dicha copia, y la habitación donde nació King James, el cual fue el rey Jacobo I de Inglaterra y el rey VI de Escocia. Primero reinó en Escocia y después en Inglaterra, el cual mandó hacer una revisión de la versión de Tyndale. El rey Jaime nació en el año 1566 y murió en el año 1625. Esta versión es una joya con la cual millones de personas de habla inglesa han conocido el Evangelio de Jesucristo y la salvación. Esta versión es comparable con la Biblia Reina Valera 1960, la cual, la versión King James, fue revisada por 47 eruditos que trabajaron bajo las órdenes de Richard Bancroft, arzobispo de Canterbury. Obviamente esto indicado por las órdenes del rey Jaime o King James I. Acompáñame para conocer las hermosas tierras escocesas y el aporte de Escocia a la historia mundial del cristianismo. Como Escocia fue un bastión que guardó el verdadero evangelio durante algunos siglos, en tanto que el mundo entero estaba en tinieblas, en tiempos de la Edad Media, de la Inquisición del catolicismo romano, donde era pena de muerte tener una Biblia o predicarla. Escocia guardó las Escrituras y después Escocia y Reino Unido fueron usados por Dios en el tiempo de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, en los años 1700-1800, para llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Acompáñame en este viaje a conocer los lugares donde se escribieron, se redactaron las Biblias que han tenido mayor impacto a nivel mundial. Ya entrando al continente europeo, noté que hay mucho tráfico aéreo. Y justo entrando a Francia, empezó una fuerte tormenta. Ya estábamos por aterrizar y había casi cero visibilidad. Pero gracias a Dios llegamos con bien. Este que puedes ver es el aeropuerto de París, Francia. Nuestro primer destino. Aterrizaríamos y rápidamente nos embarcaríamos en el siguiente vuelo rumbo a Edimburgo. Ya llegamos a Francia. Estamos en París. ¿Qué se siente? Pues muy bien. ¡Oh! Tuvimos un ligero problema en el aeropuerto Charles de Gaulle de París porque debíamos de transbordar para tomar otro avión rumbo a Escocia. Este aeropuerto es bastante grande y yo no hablo francés. Me di cuenta que son pocos los que hablan inglés. De hecho, tuvimos algunos problemas con los que nos revisaban las maletas porque nos daban instrucciones en francés y yo no entendía nada. Bueno, tardamos un tiempo en encontrar dónde estaba la puerta del trenecito que debíamos de tomar para llevarnos a la siguiente sala, pero bueno, gracias a Dios sí llegamos. Por fin, gracias a Dios, ya llegamos a Edimburgo, capital de Escocia. Comida escocesa. Ahora vamos en tren rumbo al centro de la ciudad y como puedes ver, la mayoría de los escoceses y europeos en general viven en departamentos o en casas pequeñas. En la mayoría de las principales ciudades europeas puedes transitar tanto en tren como en autobús. Nosotros nos dirigimos al centro de la ciudad de Edimburgo, donde está el castillo de Edimburgo. Es este que puedes ver en pantalla. Este se edificó hace casi 1000 años en lo que hoy en día es un volcán extinto. Se edificó en ese lugar por la importancia estratégica militar para defensa del lugar. Los hermosos jardines que puedes ver alrededor se llaman los Jardines de la Reina. Nosotros tenemos que darle la vuelta para poder ingresar al castillo. Vamos a entrar a ese castillo y te voy a mostrar la habitación donde nació y creció el rey King James,
el que ordenó la traducción y escritura de la Biblia King James. También se le llamaba Rey Jacobo I de Inglaterra o Sexto de Escocia, y vas a ver su pintura ahí adentro para que veas cómo era. Él nació precisamente ahí el 19 de junio de 1566. Los padres del rey Jacobo o King James eran la reina de Escocia llamada María de Estuardo y su esposo Enrique Estuardo o llamado Lord Darnley. Sucedió que cuando el rey Jacobo tenía un añito de edad, exactamente un año y un mes, sucedió que su madre fue obligada a abdicar del reino. Ella era católica y huyó a Inglaterra para refugiarse con su prima Isabel I, que era la reina de Inglaterra. Pero para su prima, ella era una amenaza porque podía ascender al trono si le hacía alguna conspiración, por lo cual la tuvo prisionera durante 19 años. Después de esos 19 años, en 1586, ciertos espías ingleses interceptaron cartas que vinculaban directamente a María, la mamá de Jacobo, con una conspiración y un complot católico que planeaba asesinar a Isabel I, la reina de Inglaterra, que era su prima, para poner a María en el trono. Fue juzgada y condenada a muerte por alta traición y decapitaron a la mamá del rey Jacobo. El rey Jacobo se contuvo y no atacó inmediatamente, no le declaró la guerra a Inglaterra, sino esperó, y esto fue una decisión sabia que después le colocó en el reino de todo Reino Unido, tanto de Escocia como de Inglaterra. Y esta fue la historia del rey King James hasta su ascensión al trono. Después te explicaré cómo ordenó traducir la Biblia. Hace cerca de 100 o 200 años, este país fue el que Dios escogió para llevar el Evangelio a muchas naciones de la tierra. Este país envió predicadores a todo el mundo que fueron a anunciar el Evangelio de Jesús y llevaron Biblias por primera vez a China, a Corea, a África, a América incluso. Este continente, el continente europeo, siglos atrás, fue el epicentro de la predicación del Evangelio en el mundo. Pero el día de hoy, este continente y este país están muertos espiritualmente. Y tenemos que volver a traerles el Evangelio para que se salven. Este país, Reino Unido, necesita volver a escuchar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Esto que ven atrás de mí es el puerto de Leyte. Cerca de aquí están los astilleros, donde se fabrican submarinos nucleares y barcos militares de la Marina Real Británica. Recientemente Rusia amenazó que quería lanzar armas nucleares a este lugar, armas tácticas, porque aquí, como te comenté, es un astillero de barcos militares y hay submarinos ingleses. Este lugar será escenario de eventos que ocurrirán en la tribulación. Estas son las oficinas del gobierno escocés. Y sí, tristemente aquí se aprueban algunas leyes contra Dios como aborto y otras de sodomía. Esa cosa cuadrada se llama haggis. Es el platillo más típico de aquí. No sé qué sea, pero se llama haggis. ¿Qué Biblias había disponibles en Inglaterra antes de la versión King James? Eran tres principales. La primera, la oficial, era la denominada la Gran Biblia, pero tenía serias deficiencias. En el Antiguo Testamento, la traducción principal provenía de la Vulgata latina, pero había grandes objeciones. Debes de saber que para el año 1500, la religión oficial de la nación era la Iglesia Anglicana, que era una variante del protestantismo que provino de la Reforma. Los anglicanos buscaron una nueva versión, a la que llamaron la Biblia de los Obispos, que se publicó en el año 1568, cuando el rey Jaime tenía 2 años de edad. Había un grupo llamado los puritanos que salieron de los anglicanos, los cuales no estaban de acuerdo con muchas prácticas, doctrinas e ideologías de los anglicanos. Ellos querían extirpar por completo toda influencia católica de Inglaterra y de Escocia, por lo cual ellos también buscaron otra Biblia que tradujeron y se denominó la Biblia de Ginebra.
¿Cómo se originó la Biblia de Ginebra? Bueno, durante el reinado de la reina católica María I de Inglaterra, muchos eruditos y protestantes ingleses fueron al exilio porque eran perseguidos por ella, no querían ser ejecutados. Huyeron a Ginebra, en Suiza, a un centro que era liderado por Juan Calvino. En este lugar realizaron la traducción, donde el Nuevo Testamento se finalizó en 1557 y la edición completa de la Biblia en 1560, y posteriormente la trajeron a Inglaterra. A partir de este punto vas a entender el origen de la Biblia King James. Los puritanos, de mayoría presbiteriana, con fuerte influencia en Escocia, preferían la Biblia de Ginebra, mientras que la Iglesia de Inglaterra, es decir, la Iglesia anglicana, usaba la Biblia de los obispos. Los puritanos solicitaron una audiencia al rey King James en busca de reformas nacionales y políticas que les beneficiasen, entre ellos la solicitud de una nueva versión nacional de Biblia, a la creación de una nueva traducción bíblica con respaldo de la Iglesia de Inglaterra. Por lo cual el rey Jaime convocó el 1 de enero de 1604 a una conferencia en Hampton Court para escuchar a los puritanos. Vamos a caminar para entrar al castillo, y mientras llegamos te platico que después de esta conferencia de Hampton Court, que fue convocada por el rey Jacobo para escuchar a los puritanos, el rey accedió a una nueva traducción y ordenó crear una nueva versión oficial que no incluyera notas marginales, las cuales eran políticamente peligrosas para los reyes. Primeramente se organizó un comité de eruditos, en el cual participaron más de 50 académicos que estaban divididos en 6 comités distintos. El trabajo de traducción se realizó durante 7 años, en un riguroso proceso de revisión y traducción que se extendió desde el año 1604 al año 1611. Las fuentes que se emplearon para la versión King James fueron el Textus Receptus para el Nuevo Testamento, los textos hebreos originales, pero por supuesto se tomó como referencia principal las traducciones de William Tyndale, que es una traducción directa del hebreo y el griego al inglés. Recordemos que William Tyndale fue mártir. Fue ejecutado por mandato del emperador Carlos V del Imperio Romano Germánico tras ser declarado culpable de herejía por la Iglesia Católica. Tyndale fue traicionado por un estudiante inglés llamado Henry Phillips, el que permitió su arresto en Amberes. En el año 1536 fue llevado a la hoguera en Vilvorde, cerca de Bruselas, donde primero lo estrangularon y después lo quemaron. Hoy en día gozamos de versiones bíblicas de buena calidad de traducción, de fácil acceso y en nuestro idioma, porque personas entregaron sus vidas para que pudiese llegar hasta nosotros la palabra de Dios, iniciando por nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida en la cruz y derramó su sangre para salvarnos. Siempre que miro a una ciudad desde lo alto me pregunto, ¿cuántas personas habrá salvas en esta ciudad? Observando desde lo alto a la ciudad de Edimburgo me viene la misma pregunta a la mente. ¿Cuántas personas aquí serán salvas? Déjame decirte que Europa será silla y asiento del anticristo cuando inicie su imperio, por lo cual Europa actualmente es un desierto espiritual, casi no hay nadie salvo. El continente que exportó la Biblia al mundo ahora necesita que se le predique el Evangelio de Jesús. Oremos por los europeos, porque muchos europeos se van al infierno, necesitan a Jesús, tienen que convertirse y arrepentirse. Miren este hermoso arco iris que Dios nos concedió antes de entrar al castillo. Vamos entrando al castillo. Ahorita vamos a ver qué tal. Miren, ahí hay unos soldados medievales en la entrada. Ahí hay otro. Y vamos entrando a ver qué nos hallamos. Son reyes. Oh. Esta es la puerta del castillo. ¿Y por qué es importante que tú conozcas estos lugares? Bueno, por estas entradas y rampas caminó el rey King James, y en estos lugares vivió y creció, y aquí se gestó algo histórico que tuvo impacto, relevancia mundial en cuanto a salvación de las almas, porque se cree que la versión King James supera en mucho incluso a la Reina Valera 1960. ¿Y qué diferencia tiene? Bueno, el rey Jaime puso al servicio de la traducción de la Biblia King James toda la maquinaria estatal
recursos de la nación, grupos de eruditos y todo lo mejor que tenía el reino de Inglaterra al servicio de la traducción King James. Fue una versión pagada y auspiciada por el rey de Inglaterra y el rey de Escocia, a diferencia de otros traductores que emplearon solamente sus propios recursos, sus propios esfuerzos y ayudas momentáneas, tanto económicas como de referencias bibliográficas, como es el caso de la Reina Valera, como es el caso de la versión de Tyndale. Esta es una versión auspiciada por la corona inglesa, con la cual se utilizó lo mejor de lo mejor, tanto de acervo bibliográfico, histórico, lingüístico. Una nación completa se puso al servicio de la traducción de la versión King James. Por eso se cree que esta versión es superior a otras versiones. Es decir, Dios tocó el corazón del rey Jaime para poner la corona inglesa y la corona escocesa al servicio de la traducción de la Biblia, de una forma imparcial. Es decir, reclutó a los mejores eruditos de Oxford y Cambridge, entre otros, para que de una forma imparcial y sin tintes ideológicos religiosos, sin paradigmas previos, tradujesen en una obra magistral la Biblia. La Biblia King James no es un proyecto individual e independiente como en el caso de la Biblia Reina Valera, en el caso de la Biblia de Tyndale o en el caso de la Biblia de Lutero. Es un proyecto nacional en el cual se emplearon los recursos y mayores esfuerzos de un país completo o de un reino completo al servicio del reino de Dios. Hay muchas personas que creen que la versión King James es una versión más fiel y fidedigna que incluso la Reina Valera 1960 o la Biblia del Oso, y yo en parte lo creo. ¿Por qué? Porque tras una revisión exhaustiva personal de traducción, empleando como base el hebreo y el griego, me he dado cuenta que en muchos pasajes, en muchos capítulos y versículos de la Biblia King James traduce de una mejor manera, más textual y acertada que incluso la Reina Valera 1960. Es decir, he realizado un comparativo de diversas traducciones en las cuales entre ellas incluyo a la Biblia King James a la luz de versiones en griego y en hebreo, y me he dado cuenta que la selección de palabras y la redacción del párrafo completo de versos en la King James supera a otras traducciones. Mientras descendemos para conocer las defensas bajas, tú podrás aprender cómo era la estructura de un castillo medieval común. Este castillo medieval sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial cuando la Alemania nazi enviaba aviones a atacar a Reino Unido. Debes de saber que durante la Edad Media, cuando el catolicismo romano gobernaba casi en su totalidad Europa, sobre la mayoría de las naciones de la tierra se cernían densas tinieblas de oscuridad espiritual, una densa capa de oscuridad y desconocimiento de la verdad de la palabra de Dios, el evangelio puro y verdadero sin diluir, y muchas personas tuvieron que entregar su vida y derramar su sangre para permitir que el evangelio puro y verdadero se predicase. El catolicismo romano, como bien sabes, a través de la Inquisición, impedía que la Biblia se tradujese a la lengua del pueblo común. Hubo muchos mártires. El historiador John Fox narra que el catolicismo romano, exactamente la Inquisición, mató alrededor de 70 millones de cristianos y judíos que rehusaron ser católicos. Cualquier persona a la que se le encontrase una Biblia en la lengua del pueblo común, que la predicase o que participase de un culto más apegado a la Escritura, más como la Biblia, como libro de Hechos, que no tuviera una membresía al catolicismo romano, peligraba su vida. Cuando las tinieblas del catolicismo, de la idolatría y del paganismo se cernían sobre el mundo entero, a tal grado que España, con su colonización, Portugal, Francia, llevaban el catolicismo romano a regiones de la tierra tan distantes como las Américas o como las islas de Asia. En esos periodos, el único rincón de la tierra que fue un baluarte de la verdad, una fortaleza y un castillo de la verdad, fue Escocia.
donde con uñas y dientes peleó para expulsar al catolicismo romano y a su influencia, y también para salirse de la iglesia anglicana, que tenía mucha similitud con el catolicismo, y buscar purificar el cristianismo y la fe para tener una fe más parecida a lo que es la Biblia. La única región de la tierra que fue baluarte de la verdad, que alojó a siervos de Dios y los escondió de la persecución, de la Inquisición y del catolicismo romano, fue Escocia. Así como estamos recorriendo este castillo y todas sus cámaras y calles y zonas, asimismo, este país o esta región de la tierra fue escondedero para siervos de Dios que durante la Reforma predicaron la verdad y empezaron a traducir la Biblia a diferentes idiomas. Cuando en casi todas las regiones de la tierra se martirizaba a cualquier persona que osase a creer el Evangelio puro tal cual está escrito, y no con la interpretación del catolicismo romano, Escocia se mantuvo como un refugio de siervos de Dios, como lo fue el caso de Casiodoro de Reina, que fue un monje jerónimo del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, que se convirtió a Jesús después de leer las Escrituras, conoció la verdad, la gracia de Dios, y se dio cuenta que el catolicismo predicaba mentiras. Pero ante el peligro inminente de la Inquisición, que lo quería matar, en 1557 se refugió en Inglaterra durante el reinado de Isabel I. Allí fundó una iglesia para exiliados españoles y comenzó la traducción de la Biblia al castellano, directamente desde los textos originales del hebreo y del griego. Su trabajo culminó en la famosa Biblia del Oso de 1567, o como también fue el caso de Cipriano de Valera, que fue compañero de Casiodoro del mismo monasterio, que también huyó a Inglaterra y se formó en las universidades de Cambridge y Oxford, donde llegó a ser profesor, y dedicó gran parte de su vida a revisar la traducción de Casiodoro de Reina, dando la revisión de la Biblia Reina Valera 1602, que sigue a la traducción del Oso. También hubo otros ejemplos de personajes de la Reforma que huyeron a Inglaterra y especialmente a Escocia para huir de la persecución. Otros personajes menos famosos que quizá no conozcas, pero no menos importantes, que eran católicos y al leer las Escrituras se convirtieron verdaderamente a Jesucristo y salieron del catolicismo romano, que fueron perseguidos por la Inquisición y huyeron a Inglaterra, fueron Antonio del Corro, Pedro Mártir, Martín Bucero, Bernardino Ochino, Jan Lasky, entre muchos otros. Pero Escocia no solo fue refugio y baluarte de la verdad, que recibió a exiliados que venían huyendo por sus vidas de la persecución católica, también fue cuna de muchos predicadores del Evangelio que con fervor anunciaron la verdad entre las naciones. Pero antes de mencionarte sus nombres y sus historias, tengo que contarte algo importante. No todo fue perfección. Tras la reforma de John Knox en 1560, Escocia se convirtió en el bastión del presbiterianismo, una corriente profundamente calvinista que defendía la predestinación estricta, y romper con esa teología oficial en el suelo escocés no fue fácil. A menudo costaba la expulsión de la iglesia o el rechazo social. Sin embargo, a partir de los siglos XVIII y XIX, surgieron predicadores extraordinarios que desafiaron el calvinismo dominante, abrazando el arminianismo, que es la creencia en el libre albedrío y de que la salvación es para todos. El metodismo o corrientes evangélicas independientes también aparecieron. Algunos nombres de predicadores famosos que no abrazaron el calvinismo, que surgieron de Escocia, por ejemplo, fue James Morrison, que vivió del año 1816 a 1893. Él fue, por así decirlo, el heraldo de la expiación universal. Si hay un hombre que sacudió los cimientos del calvinismo escocés, fue este tal James Morrison. Ministraba en una iglesia presbiteriana unida en Kilmarnock, cuando comenzó a predicar de que Cristo no solo murió por unos pocos elegidos, como dicta el calvinismo, sino por absolutamente toda la humanidad. En 1841 fue juzgado y suspendido por herejía al rechazar la predestinación incondicional. En cuanto a su legado, lejos de callarse, fundó la Unión Evangélica, un movimiento que unió a decenas de iglesias escocesas bajo una teología explícitamente evangélica y arminiana.
Sus sermones apasionados atraían a multitudes que encontraban consuelo en la idea de un Dios que ama a todos por igual. Otro ejemplo fue John MacLeod Campbell, que vivió del año 1800 a 1872. Él era un predicador del amor incondicional. MacLeod Campbell fue un ministro de la Iglesia de Escocia, en Rowe, cuyas predicaciones dominicales encendieron una de las controversias teológicas más famosas del siglo XIX. Campbell argumentaba que si la salvación dependiera de un decreto secreto de elección, ningún cristiano podría estar verdaderamente seguro en su fe. Empezó a predicar la expiación universal y que el carácter esencial de Dios es el amor paternal, no la justicia retributiva. Fue depuesto de su ministerio por la Asamblea General en 1831, pero continuó predicando de forma independiente en Glasgow. Glasgow es la segunda ciudad más grande de Escocia, y se convirtió en un referente espiritual y en uno de los teólogos más respetados de su país. Su enfoque cambió el panorama evangélico escocés hacia una visión mucho más cálida y accesible. Bueno, hago una pausa porque esa estructura redonda que ves ahí con una reja metálica encima es un pozo de agua, que tiene cientos de años y todavía tiene agua. Por cierto, en la mayoría de los lagos y ríos de Escocia el agua es negra porque tiene un cierto tipo de microalga especial que la tiñe de negro. No es que el agua esté contaminada cuando la ves negra, es porque tiene esta microalga que le da la pigmentación negra a casi todos los cuerpos de agua, sean ríos o lagos de Escocia. Hay algunos que no la tienen, pero están muy al norte. Otro personaje famoso fue Duncan Wright, que vivió de los años 1736 a 1791, el cual fue el pionero del metodismo escocés. El metodismo, no sé si conoces a los metodistas, fueron fundados por John Wesley en Inglaterra. Era abiertamente arminiano, él no era calvinista, él sí creía que la salvación se podía perder y creía en el libre albedrío. No creía en los 5 puntos de Juan Calvino, uno de ellos la gracia irresistible, que dice que Dios te obliga a salvarte o Dios te obliga a perderte. El fundador del metodismo no creía eso, y él llevó este mensaje a Escocia y fue para él una tarea titánica. Pero principalmente Duncan Wright fue el escocés más destacado en lograr esta tarea. Él era militar y se convirtió en predicador, nació en Fort William y Wright no era originalmente militar, pero te menciono a Wright y a John Wesley a la par porque Wright fue como el que sentó las bases de lo que después siguió Wesley. Tras una profunda conversión, después de ser militar, se convirtió en uno de los predicadores itinerantes favoritos de Wesley. Es decir, Wesley, el fundador del metodismo, fue inspirado por Duncan Wright, por lo que recorrió Escocia predicando el evangelio metodista en inglés y en gaélico, que es una variante del escocés, y su conocimiento de la cultura local y su elocuencia permitieron que el mensaje del libre albedrío y de la gracia universal echara raíces en las tierras altas, lo que se llaman las Highlands, que eran las zonas tradicionalmente impenetrables para corrientes ajenas al presbiterianismo. Ahora vamos a entrar a una zona muy interesante del castillo que seguro te va a gustar. ¿Los arqueros o qué son? Los bayoneteros. Esos son los bayoneteros. A ver, pide permiso. Entrando a este castillo y a sus museos descubrí algo súper interesante. Estamos en la muralla norte del castillo y esta estructura que ves ahí se llama la Torre de David. Para mi asombro, encontré que hay una muy profunda relación entre los reyes tanto de Inglaterra como de Escocia y otros reyes europeos como son los reyes españoles o la corona española, con el judaísmo. Están estrechamente vinculados de una manera secreta. ¿Cómo es posible que el linaje hebreo judaico llegó a la estirpe real europea de muchas casas reales? Ciertamente cuando tú visitas los castillos europeos medievales, tú puedes notarlo, hay una fuerte asociación judía con estas coronas. Para mí es algo muy interesante.
Vamos caminando por muchas de las cámaras de este castillo y tú podrás notar que algunos son calabozos, donde murió mucha gente. Otros son letrinas, otros son casas de armas, otros son habitaciones de soldados. Y como puedes ver, en los castillos medievales hay muy poca luz tanto de día y menos de noche. Y se requiere de mucha ventilación, porque para poder iluminar requerían de antorchas, de linternas, de lámparas, de velas, de candiles. Y para evitar la asfixia, la intoxicación por monóxido de carbono, se requiere de mucha ventilación en los castillos. Aquí hay una imagen de esqueletos de prisioneros que murieron en los calabozos en este castillo. Los prisioneros, los enemigos de los reyes, eran metidos en estas cámaras oscuras donde se les racionaba el pan y el agua o no se les daba pan ni agua y sufrían grandes tormentos. Ciertamente era muy horrible la muerte de los prisioneros en estas celdas, en estas mazmorras, y a los prisioneros se les ataba de pies y manos y los pies se les ponía en algo que se llama cepo. El cepo es una estructura generalmente de madera, algunas veces de hierro, en las cuales se abrazaba los pies por debajo y por arriba y se les ponía un candado para que el prisionero no pudiera escapar, no pudiera correr. Eso es el cepo. Es una estructura como un yugo que aprisionaba los pies y se le ponía un candado. Debes de saber que los castillos, si bien son seguros contra invasiones, no son nada confortables. Hace mucho frío dentro de ellos, hay mal olor, el sistema de drenaje de letrinas es muy deficiente y bueno, en los castillos había enfermedades y plagas y tú sabrás. Salimos a la plazoleta principal del castillo y nos dirigimos a lo que es el Museo Nacional Escocés, que principalmente es un museo conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial, donde está la lista, el registro de los escoceses muertos a manos de los nazis. Hay un registro fotográfico, documentación y algunas otras cosas muy interesantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los escoceses tuvieron una amplia participación en las batallas contra la Alemania nazi. Los escoceses no solamente participaron en la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de las Trincheras, cuando por primera vez se utilizaron armas químicas, el gas cloro. Los escoceses sufrieron severas bajas durante la Segunda Guerra Mundial y en ese museo que ves frente a ti, al cual no pude grabar, no me dejaron grabar, me pidieron que apagara el teléfono, están los nombres y los registros de todo lo que ocurrió. En muchas cámaras del castillo no te dejan grabar y te piden que apagues la cámara o que apagues el teléfono. Yo pude entrar a este museo conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial, pero no me dejaron grabar. Así que bueno, continué mi camino. Tristemente tampoco pude grabar la corona y las joyas y el cetro real de King James, del rey Jacobo. Así que no te voy a poder mostrar el castillo en su totalidad porque no me dejaron grabar todo. Ahora vamos a llegar al lugar más importante de todos, al motivo de mi viaje y la razón de esta excursión. Una de las razones que me hizo cruzar el Atlántico y venir a este lugar. Prepárate a conocer el original de la Biblia King James. Y ahora sí, después de tan larga espera, tienen frente a ustedes a la copia original de la Biblia King James. Este libro fue un parteaguas histórico que cambió la vida de millones de personas de habla inglesa. Millones de personas conocieron al Señor Jesucristo y la salvación y la vida eterna, y muchas personas ya están en el cielo porque leyeron esta magistral versión bíblica que los llevó al Señor Jesucristo, a la fe en su nombre, al arrepentimiento y a la salvación. Esta Biblia tiene referencias y algunas introducciones a los libros, pero lo que me impresionó más es su gran tamaño. Realmente la cámara no registra la proporción de la Biblia, es como de casi 1 metro. No sé por qué a los antiguos les gustaba hacer libros tan grandes. Y a un costado está la foto, el retrato del rey King James o rey Jacobo. Es él. No sé si lo conocías o cómo te lo imaginabas, pero esta es su pintura. Los reyes antiguos no sé por qué usaban esa clase de pantalones, quizá era por el frío, pero él es el rey Jacobo, el famosísimo King James que ordenó la traducción y revisión de la Biblia, tomando como fuente principal la Biblia de Tyndale, el cual fue quemado, pero su obra fue refinada, así como la Biblia del oso fue refinada y se transformó en la Biblia Reina Valera de 1600. Asimismo, la Biblia de Tyndale fue corregida, perfeccionada
y tenemos la Biblia King James. Esta ha sido una de las Biblias más leídas en el mundo entero de habla inglesa y quizá la Biblia más leída en el mundo. Este es el rey Jaime y esa es la Biblia King James. Y entramos a la habitación o recámara de los reyes. En esta habitación nació y creció el rey King James. Recordemos que el rey King James se convirtió en rey cuando tenía un añito de edad, es decir, a los 13 meses de edad, porque su madre fue depuesta del reino y huyó a Inglaterra. Y él tomó el reinado. Ciertamente pudo tomar decisiones importantes hasta la vida adulta, pero en esta recámara él vio sus primeros años de vida. Y no solo él, sino que múltiples reyes de Escocia nacieron, crecieron y vivieron en esta recámara. Como puedes ver, a diferencia de los cuartos oscuros y fríos de piedra labrada donde moraban los sirvientes, las habitaciones de los reyes eran cálidas, bien iluminadas y forradas de maderas finas. En este lugar no se siente frío, sin embargo, en las habitaciones de piedra de los sirvientes sí se siente mucho frío. En esta siguiente habitación te dan un certificado de ancestría si tú perteneces a algún clan escocés. Los clanes son como familias y se identifican por apellidos. Las familias en la Edad Media se unían en clanes para poder sobrevivir porque la vida era muy dura. Y esos certificados que te venden ahí constatan legalmente el apellido, la procedencia y el escudo de la familia. Más tarde en este video iremos a visitar una ciudad al norte de Escocia que se llama Aberdeen, que es de donde viene el clan de mi familia. Es impresionante cómo los clanes escoceses se formaron hace más de 1000 años y siguen vigentes en nuestros días, y se formaron con el propósito de poder sobrevivir a la dura vida de las tierras nórdicas. Los escoceses están formados por diversos grupos étnicos, por ejemplo los pictos, que eran pueblos indígenas nativos de las tierras altas o Highlands del norte de Escocia, o los gaélicos, que eran tribus celtas que procedían del norte de Irlanda, también los britanos, que eran pueblos celtas nativos de las tierras bajas, o los nórdicos vikingos que procedían de Escandinavia, como Noruega y Dinamarca. Bueno, estamos ahora entrando a una sala muy interesante. Todo castillo medieval poseía una sala de armas, y estás a punto de ver la sala de armas del rey King James. Quizás has visto películas de guerras escocesas e inglesas del medievo. Bueno, aquí puedes ver ante ti las armas reales que portaban los soldados del rey Jacobo. Lanzas, largas espadas, corazas, cascos, y estas armas se usaron, no son de juguete. Probablemente soldados escoceses llegaron a matar personas con ellas. Con estas armas se abastecía a un ejército completo que estaba listo y dispuesto a defender al rey y presentar defensa ante cualquier invasión contra el castillo. Debes de recordar que este castillo tiene más de 1000 años. Y bueno, sabemos que recurrentemente los vikingos invadían las tierras escocesas y los ingleses presentaban defensa, pero la mayor cantidad de guerras era contra los ingleses. Los escoceses siempre han querido tener su propia nación. La mayoría de los escoceses son independentistas, pero nunca lo han logrado. No sé cuántas lanzas y espadas hay en esta cámara, pero probablemente había muchísimas más. Ante una invasión, cuando los atalayas o vigías divisaban a la distancia, puesto que este castillo está en un punto alto en la cima de un volcán, que un ejército enemigo venía a la batalla, se sonaba la alarma, principalmente se tocaba la trompeta. Entonces los soldados corrían a la sala de armas y se abastecían, tomando diversas clases de armas de acuerdo a sus capitanes les mandaban, tomaban sus espadas, se vestían sus armaduras, sus largas lanzas, principalmente flechas y bayonetas, y se disponían a correr hacia los sitios de defensa del castillo. Como puedes ver, también hay diversas clases de cañones, algunos pequeños y otros grandes. Debes de saber que la pólvora se inventó en China en el año 808 después de Cristo, específicamente durante la dinastía Tang. Entonces, con el conocimiento de la pólvora, se podían usar cañones con proyectiles. ¿Cómo llegó la pólvora a Europa y cuándo se inventó el primer cañón? Bueno, debes de saber que hubo un imperio mongol que fue el más grande del mundo. Los mongoles, cuando expandieron sus fronteras de este a oeste de forma masiva, conquistaron China,
y allí absorbieron la tecnología militar de la pólvora y la emplearon en campañas hacia Oriente Próximo y las fronteras de Europa Oriental como Polonia y Hungría. Esto sucedió en la primera mitad del siglo XIII. Los árabes adoptaron rápidamente los conocimientos químicos asiáticos a través del comercio por la ruta de la seda y la empezaron a emplear en enfrentamientos bélicos, y la pólvora se estableció finalmente en la península ibérica. España fue de los primeros lugares del continente en presenciar su uso en el campo de batalla. El reino nazarí de Granada y la defensa de ciudades como Algeciras y Niebla en el siglo XIII documentaron los primeros cañones europeos y armas de artillería. En resumen, la pólvora la inventaron los chinos en el año 808 después de Cristo, de ahí la adoptaron los mongoles, posteriormente los árabes y finalmente los españoles, y se extendió a toda Europa. Cabe destacar que los árabes musulmanes o moros conquistaron toda España por casi 800 años, y finalmente cerca de 1492 los españoles lograron terminar la soberanía árabe y los terminaron desterrando en el año 1609. Estas fechas fueron muy cercanas a la escritura de la Biblia del Oso y a la Biblia King James. ¿Por qué la Biblia del Oso tiene palabras mal traducidas, como por ejemplo la palabra ojalá, que no está en ninguna otra traducción bíblica a otro idioma? Bueno, la palabra ojalá significa Alá quiera, y esta no debería estar en la Biblia. El problema fue que cuando se terminó de escribir la Biblia del Oso, el 28 de septiembre del año 1569, todavía había una muy fuerte influencia árabe en la península ibérica. Recordemos que el fin del gobierno árabe terminó cerca del año 1400 y los terminaron de expulsar a los árabes por completo en el año 1600. Esta fuerte influencia integró al castellano o al español vocablos árabes como por ejemplo Guadalajara, río que corre entre piedras, Guadalquivir, Almohada, Alcázar o la palabra ojalá. Nosotros como discípulos de Jesús no debemos de decir la palabra ojalá porque nosotros no creemos en Alá. Y la palabra ojalá es una invocación a ese Dios falso. Nuestro Dios es Yahvé de los ejércitos, Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que definitivamente no es Alá. Entonces, debido a esta influencia de los musulmanes o moros, se impregnó ciertos errores en la Biblia del Oso, en los cuales te lo explico, pero no deberían de estar ahí, porque cuando tú revisas textos en griego o en hebreo o en latín, no existe esta palabra, fue una mala traducción. Bueno, entonces debes de saber que la Biblia del Oso se terminó de escribir y publicar el 28 de septiembre de 1569, cuyo principal traductor fue Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera fue más un revisor que un traductor. La Biblia del Oso fue un arduo trabajo en la clandestinidad que se realizó a lo largo de 12 años para su publicación. Y finalmente esta obra se terminó de imprimir en Basilea, Suiza, a cargo del impresor Tomás Guarín. No se pudo hacer en España por la persecución de la Inquisición. Y de hecho se le llama del oso porque en la portada hay una ilustración de un oso intentando alcanzar un panal de miel en un árbol, y este diseño se usó ingeniosamente para evitar colocar símbolos religiosos que levantaran sospechas ante las autoridades del Vaticano. Por otra parte, la Biblia King James se publicó entre los años 1609 a 1611, cuyo principal promotor, encargado o patrocinador fue el rey Jacobo, King James, que en 1604 buscaba pacificar las tensiones religiosas de su reino. Es decir, el motivo original en el corazón del rey Jacobo para patrocinar la impresión de la Biblia King James fue la pacificación de su reino, mediar entre anglicanos, puritanos, entre algunos otros grupos. Y te repito, ¿por qué la Biblia King James pudiera superar a la Biblia del Oso o a la Reina Valera? Bueno, a diferencia de la Biblia del Oso que se hizo casi en solitario, la King James fue elaborada por un comité masivo de más de 40 eruditos y traductores divididos en 6 equipos universitarios cuya procedencia era principalmente de las universidades de Oxford y Cambridge. Es decir, hacer un comparativo entre la Biblia del Oso o la Reina Valera versus la Biblia King James es comparar el trabajo de un solo traductor, que es Casiodoro de Reina, versus el trabajo de 40 eruditos y traductores que contaban con el patrocinio real
y podían tener acceso a más recursos bibliográficos que con los que contaba Casiodoro. Si bien la Biblia King James no es una traducción como tal, sino más bien como un refinamiento de versiones previas, como lo fue la Biblia de Tyndale, la Biblia de Ginebra, la Biblia de los Obispos, entre otras, cabe destacar que la calidad de la Biblia King James supera en mucho a la Biblia del Oso. Y también tenemos que considerar las circunstancias bajo las cuales Casiodoro de Reina hizo una eficiente traducción de la Biblia. Circunstancias de persecución, de peligro de muerte, de estrés, cuyo trabajo en la clandestinidad no se le resta importancia, pero no se compara con un trabajo de 40 eruditos que no están con peligro de su vida. Al ser Escocia e Inglaterra un baluarte de la verdad que brindaba protección contra la persecución de la Inquisición católica, Escocia e Inglaterra brindaron un ambiente de seguridad y protección a los traductores de la Biblia King James que les garantizaba que no serían entregados en manos de sus verdugos de la Inquisición católica, gestándose en esta región una de las mejores traducciones de Biblia que después salieron al mundo entero. Pero en Escocia no todo fue perfecto. Uno de los principales problemas fue el calvinismo, cuyo principal promotor fue John Knox, que vivió del año 1514 a 1572. Si bien él tuvo un grande aporte en el tiempo de la Reforma en Inglaterra, pero él fue discípulo directo de Juan Calvino en Ginebra, y Knox regresó a su tierra natal para liderar la Reforma escocesa. Hoy en día, la iglesia escocesa mayoritariamente es de corte presbiteriano, pero también hubo algunos otros predicadores escoceses audaces que refutaban a Calvino, predicando que la salvación sí se podía perder, así como el uso de los dones vigentes, que era fuertemente negado por la iglesia anglicana y gran parte de la escocesa. Este que puedes ver en pantalla es un cañón de artillería empleado en la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos dirigimos a un museo de reliquias, antigüedades y datos históricos importantes escoceses, pero mientras quiero platicarte sobre algunos otros personajes escoceses que predicaron fervientemente el Evangelio del Señor Jesús, como por ejemplo Thomas Chalmers, que vivió entre los años 1780 a 1847. Él era un orador de masas. Era considerado el predicador más elocuente del siglo XIX en el territorio británico, y cuando se subía al púlpito en Glasgow o en Edimburgo, los templos se abarrotaban, al punto de dejar personas de pie que no alcanzaban asiento y estaban paradas incluso en las calles fuera de los templos para intentar escuchar su voz. Después te hablaré del grande avivamiento de Escocia. Otro predicador importante escocés, cuya vida fue muy corta pero cuya influencia y legado fue muy amplio, fue Robert Murray MacCheyne. Él vivió de los años 1813 a 1843 y era un predicador muy apasionado y devoto que murió cuando tenía tan solo 29 años a causa de una epidemia de tifus. El tifus se contagia por una bacteria llamada Rickettsia, que es transmitida por vectores como garrapatas, pulgas o piojos. Y tres cosas destacan en su vida. Él era un ferviente predicador de la santidad y la vida piadosa. También diseñó un sistema de lectura bíblica en el cual se podía leer el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces al año y el resto del Antiguo Testamento una vez al año. También impulsó una investigación para saber qué es lo que había pasado con los judíos y cuál era su estado actual principalmente en Israel. Es decir, impulsó la investigación para evaluar la condición del pueblo judío en Israel y sus informes impulsaron el establecimiento posterior de misiones específicas de la Iglesia de Escocia en Israel. Como sabes, la mayoría de los escoceses son presbiterianos, principalmente de Westminster, los cuales son profundamente calvinistas y niegan en su mayoría la vigencia de los dones y el uso de los dones. En este sentido, para hacer apologética de la defensa de la verdad, del verdadero evangelio, surgieron personajes como Edward Irving, que nació en el año 1792 y murió en 1834. Él fue un predicador de masas. Generó un fenómeno absoluto en el cual la aristocracia británica, filósofos y ciudadanos comunes hacían filas kilométricas para escuchar sus vibrantes exposiciones bíblicas. Su predicación se volvió sumamente escatológica, enfocada en las profecías del fin del mundo, y comenzó a promover la restauración de los dones espirituales del Nuevo Testamento, como por ejemplo, hablar en lenguas. Esto provocó que fuera depuesto de la iglesia oficial
convirtiéndose en el precursor directo del movimiento pentecostal moderno. Es decir, por muchos siglos el mover y el fluir de los dones fue fuertemente reprimido por la iglesia anglicana, por los presbiterianos, entre algunos otros grupos. En esos siglos existían personas bautizadas con el Espíritu Santo y fuego, que poseían y ejercían los dones. Sin embargo, eran fuertemente rechazados y censurados y despreciados por las iglesias oficiales tanto de Inglaterra como de Escocia. Entonces se puede considerar a Edward Irving como uno de los principales promotores y defensores del movimiento pentecostal. Quizá conozcas a alguna persona que rechaza y escarnece el hablar en lenguas y aún blasfema. Bueno, esto no es algo nuevo. Ciertamente, en la Inglaterra medieval había una fuerte oposición al uso de los dones. Y bien sabemos que esto es de origen espiritual, pues al único que le afecta es a Satanás. Edward Irving era fuertemente rechazado y censurado por la iglesia oficial, no por sus ideas escatológicas, sino por sus ideas de los dones y el uso de los mismos en la iglesia actual. Y aunque él fue fuertemente censurado, contó con el respaldo de Dios, pues las masas asistían a sus sermones, entre ellos personas de la aristocracia británica, y se hacían filas kilométricas para escucharle. Ahora te voy a hablar de los avivamientos que ocurrieron en Escocia. El primero fue el de Cambuslang, en el año 1742. Ocurrió en un pequeño pueblo a las afueras de Glasgow. Glasgow es la segunda ciudad más importante de Escocia. De hecho, tiene la mayor cantidad de habitantes, es el centro industrial. Y ocurrió que un simple pastor local llamado William McCulloch llevaba meses predicando con fervor y la congregación comenzó a mostrar una inusual necesidad espiritual. Invitaron a un evangelista llamado George Whitfield, cuya elocuencia encendió la chispa definitiva. El impacto fue que miles de personas de toda Escocia viajaron al pueblo. En el clímax del avivamiento se calculaba que multitudes de entre 20,000 a 30,000 personas se reunían al aire libre en un anfiteatro natural para escuchar los sermones y participar de la comunión. El segundo avivamiento de Escocia fue el avivamiento de Kilsyth en el año 1839. Este fue liderado por el joven ministro William Chalmers Burns. Mientras él predicaba sobre el texto «Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder», el Espíritu Santo pareció descender de manera tan tangible sobre la congregación que el sermón tuvo que ser interrumpido por los sollozos de los asistentes. El avivamiento se extendió rápidamente a Dundee y a otras partes del norte del país. No, un avivamiento no es solo emocionalismo, es realmente el mover del Espíritu de Dios que produce arrepentimientos masivos, sanidades, liberaciones, bautismos del Espíritu Santo, hambre y sed de Dios, y el hombre busca la justicia, la santidad y la obediencia al Evangelio. El tercer avivamiento escocés fue el avivamiento de las Highlands y sus islas en el siglo XIX. Las tierras altas o Highlands y las islas de Escocia mantuvieron durante mucho tiempo una cultura gaélica única, aislada del sur industrializado. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, comunidades enteras en Skye, Lewis y Arran fueron transformadas por predicadores itinerantes. A diferencia de las grandes ciudades, aquí las reuniones se daban en hogares, establos y laderas de montañas. No había música instrumental, solo el canto de los salmos en gaélico y a capela. Familias enteras abandonaron el alcoholismo y las prácticas supersticiosas para volcarse por completo en la lectura de la Biblia. El cuarto avivamiento de Escocia fue el avivamiento de las Islas Hébridas, que ocurrió en los años 1949 a 1953. Este sin duda fue el avivamiento escocés más famoso del siglo XX y uno de los más documentados de la era moderna. Tuvo lugar principalmente en la isla de Lewis y Harris, en el archipiélago de las Hébridas exteriores. Este avivamiento comenzó por la intercesión de dos hermanas ancianas que eran ciegas. Se llamaban Peggy y Christine Smith, de 84 y 82 años respectivamente. Ellas pasaban las noches orando en su pequeña cabaña porque veían que la iglesia local estaba vacía de jóvenes. Tras una visión, mandaron llamar al predicador llamado Duncan Campbell.
¿Cómo fue la manifestación de este avivamiento? Bueno, este avivamiento no se limitó a los templos. La historia cuenta que una presencia de Dios sobrecogía a las personas en las calles, en los campos de cultivo y en los barcos de pesca. La gente caía de rodillas clamando a Dios en medio de la noche. Una presencia de Dios tan tremenda descendió que era casi palpable. Y todo esto por la oración de dos ancianas ciegas de 84 y 82 años. Los bares de la isla cerraron por la falta de clientes. La delincuencia cayó a niveles prácticamente nulos y la inmensa mayoría de los jóvenes de la isla se convirtieron al cristianismo, marcando a esa generación para siempre. Yo personalmente creo que los avivamientos sí son predestinados por Dios, pero también pueden ser provocados. Dice el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos dadla a conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Y menciona tiempos dos veces, dándonos a entender que quizá después de 2000 años vendrá un gran mega avivamiento mundial antes de la tribulación de 7 años, porque él ora que Dios avive su obra en medio de los tiempos la dé a conocer, y esto ocurre, este avivamiento, antes de que inicie la ira, como lo cita Habacuc. Nosotros experimentaremos el último y grande avivamiento mundial antes del arrebatamiento de la iglesia. Y debes de saber que hay un punto en común entre todos los avivamientos escoceses, y es la ferviente oración de hombres y mujeres que pagan un muy alto precio en la oración, rasgando sus corazones en la presencia de Dios, hasta ver un poderoso mover del Espíritu Santo. Ahora salimos del centro de la ciudad de Edimburgo y nos dirigimos hacia el campo, hacia las colinas que están en la periferia de la ciudad, desde donde divisaremos el Mar del Norte y la ciudad completa. Vamos a subir esa colina que se llama Arthur's Seat. Te platico un poco sobre el clima, la vegetación y la fauna de Escocia. Primeramente, en un mismo día puedes tener todas las estaciones del año en Escocia. Puede hacer un frío tremendo, después llover, después salir el sol, y en un mismo día, en periodos de minutos, media hora, el clima puede cambiar totalmente. De hecho, el sol casi no sale, está nublado la mayor parte del año. En cuanto a la vegetación, a mí me llamó mucho la atención el pasto. El pasto es como un colchón, no es como en América, es un pasto diferente. Te puedes recostar y se siente como un suave colchón. En cuanto a la fauna, me llamó mucho la atención los cuervos, que son grandes, gordos y graznan muy feo. Nunca había visto cuervos tan gordos, feos y negros como los que hay en Escocia. Asimismo hay vacas peludas, ovejas y caballos. Llegando a la cima de la colina de Arthur's Seat, desde donde se puede observar toda la ciudad de Edimburgo, así como el Mar del Norte, inesperadamente pude sentir la presencia de Dios, y Dios me dejó sentir en mi corazón una sensación extraña, como una sensación de nostalgia, donde me hizo recordar los grandes avivamientos de Escocia y el mover del Espíritu de Dios. Me hizo sentir como en este lugar mis antepasados oraron al Padre Celestial buscando su rostro y buscar la visitación del Espíritu Santo. Y me hizo sentir como personas antiguas de siglos pasados doblaron sus rodillas en estas regiones, clamando por la salvación de las almas en todo el mundo y que el Evangelio llegase a todas las naciones. Sí, aquí en estas regiones de Escocia se pagó el precio de oración para que el Evangelio pudiese llegar a muchas naciones de la tierra. Los sucesos históricos de la iglesia de Filadelfia mencionada en Apocalipsis principalmente ocurrieron aquí, en este país. Y ahora el Espíritu Santo me trae aquí, y yo siento que el Espíritu de Dios se va a volver a mover de una manera tremenda en el fin de los tiempos para terminar de completar el número de los que han de ser salvos. También al caminar por estas colinas escocesas, tengo un sentimiento de urgencia, de que el fin viene pronto, que la iglesia pronto será arrebatada. Pero lo que sentí aquí fue que el anticristo está a punto de manifestarse y tomar el control de la tierra, y que este país, Reino Unido, junto con otros países europeos como lo son Francia, España, Italia, Alemania, entre otros, serán silla y trono del anticristo. Y los europeos no lo saben. Al estar aquí y sentarme en el pasto, y orar a mi Dios, leer la Biblia, buscar su rostro y meditar en él,
Tuve una muy fuerte sensación de que el anticristo está a punto de manifestarse. En Europa, en el aire, hay como una especie de sensación que el fin está por comenzar y que el anticristo está por aparecer. Es difícil de explicarlo, pero se siente. Detrás mío pueden ver el Mar del Norte. Aquí derecho, hacia atrás de mí, está el Polo Norte. Reino Unido está conformado por diferentes regiones: Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, y desde hace milenios esta región fue habitada por pueblos nórdicos muy antiguos, también por los vikingos, por los celtas, entre algunos otros pueblos. Un cuervo. También los romanos llegaron hasta estas regiones. Este país, Reino Unido, es una nación que tendrá una grande participación ayudándole al anticristo durante la tribulación. Yo estoy seguro que este país es uno de los 10 cuernos mencionados en la escritura, sobre los cuales el anticristo tendrá principal dominio y le ayudarán al anticristo a consolidar su imperio y su poder mundial. Estoy seguro que esta nación es uno de los 10 cuernos. Advierto a las naciones: desde este hermoso territorio de Escocia, desde estas hermosas verdes colinas, que Jesús está regresando y la mayoría no está listo porque no quiere estar listo. Voluntariamente han endurecido su corazón y no han prestado atención a las señales de los tiempos. Pero el tiempo se acaba. Y Dios quiere que te arrepientas y te conviertas a Jesús. Bien, te hagas un discípulo genuino de Jesucristo. Para que cuando suene esa hermosa trompeta, escapes en el arrebatamiento de la iglesia de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aquí, en Escocia, Jesucristo es el Señor. Retomando el tema de los avivamientos en Escocia, te voy a hablar del más grande avivamiento escocés que ocurrió en el siglo XX, en el año de 1949, y duró 4 años. Este tuvo lugar en la isla de Lewis y Harris, en el archipiélago de las Hébridas Exteriores. Como lo mencioné anteriormente, este avivamiento fue provocado por 2 ancianas que eran hermanas y eran ciegas, y una de ellas tenía artritis. Sus nombres eran Peggy y Christine Smith. Tenían 84 y 82 años, y ellas pasaban noches enteras orando en su pequeña cabaña de piedra. El motivo inicial de su oración es que había muy pocos jóvenes en su iglesia rural local. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo rural llamado Barbas, donde había una pequeña iglesia local que estaba estancada y prácticamente estaba vacía de jóvenes. Cerca de allí, en una humilde cabaña de piedra, vivían Peggy y Christine Smith. Peggy era completamente ciega y Christine sufría de una severa artritis que la encorvaba por completo. Ninguna de las dos podía salir de casa debido a su condición. Ellas estaban angustiadas por la apatía espiritual de su pueblo y decidieron orar en su cabaña 3 noches a la semana, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y tras largos meses de oración, Peggy, la que era ciega, tuvo una visión en la que vio la iglesia de su pueblo llena de jóvenes. Mandaron llamar a su pastor, que se llamaba James Murray McKay, y le dijeron que Dios les había revelado que debían de invitar a un evangelista que se llamaba Duncan Campbell. Duncan Campbell fue un hombre que peleó en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido y regresó a Escocia e ingresó a un ministerio que se llamaba Faith Mission. En Escocia predicaba con una intensidad y solemnidad típicamente escocesas. Y cuando Duncan recibió la invitación de las ancianas, la rechazó porque ya tenía la agenda llena con eventos en el sur de Escocia. Pero al enterarse, la anciana Peggy Smith dijo textualmente: «Eso es lo que dice el hombre, pero Dios ya ha dicho que vendrá». Y debido a una cancelación de último minuto que era completamente inesperada para Duncan, Campbell cambió de opinión y viajó a la isla de Lewis para lo que se suponía sería una campaña corta de 10 días. Las primeras reuniones de Campbell en Barbas fueron ordinarias. Sin embargo, la noche del tercer día, tras terminar el culto en la iglesia y con la gente ya marchándose a sus casas, ocurrió algo que cambió el rumbo de la isla.
un grupo de líderes locales se quedó en el templo orando. De repente, uno de los jóvenes agricultores se puso en pie y recitó una parte del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. En ese instante, los presentes describieron que una atmósfera de reverencia sobrecogedora inundó no solo el edificio, sino todo el pueblo. Hay narraciones que muestran que en las casas de las personas que oraban, la presencia de Dios bajó de una forma tan fuerte que aún los platos en las mesas empezaron a temblar y los cubiertos. Al salir a la calle a la medianoche, descubrieron que cientos de personas habían salido de sus casas y caminaban hacia la iglesia en silencio. Eran atraídas por una profunda e inexplicable necesidad espiritual. Muchas de ellas caían de rodillas en los caminos, clamando por el perdón de sus pecados antes de llegar a esa pequeña iglesia. Pero el impacto no fue solo dentro de la iglesia. En los telares, donde se fabricaba el famoso Harris Tweed, que es la lana local, y en los muelles de pesca de Stornoway, la gente dejaba de trabajar repentinamente para ponerse a orar. Los capitanes de los barcos pesqueros relataban que sus tripulaciones caían de rodillas en alta mar bajo un peso de convicción moral. Y la policía estaba sin trabajo. Durante los 4 años que duró el avivamiento, la delincuencia en la isla cayó prácticamente a cero. Las celdas de la policía local permanecieron vacías. Los problemas de alcoholismo que azotaban a las familias de pescadores desaparecieron de la noche a la mañana. Las tabernas se cerraron, los bares, las cantinas. Las pocas tabernas y locales de entretenimiento de la isla tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente porque se quedaron sin clientes. Los jóvenes preferían reunirse en las casas a cantar salmos a capela en gaélico. Dado que la isla no tenía carreteras modernas ni transporte masivo en aquella época, la gente caminaba kilómetros a pie a través de las turberas y el terreno pantanoso en la oscuridad de la noche del norte de Escocia. Cuando las iglesias se llenaban al punto de reventar, Duncan Campbell salía a predicar a las laderas de las montañas o en las playas. No era raro que un culto comenzara a las 7 de la tarde y terminara a las 4 o 5 de la mañana del día siguiente, con la luz del amanecer reflejándose en los rostros de miles de personas que se negaban a marcharse a sus casas, a pesar del frío. Duncan Campbell insistió hasta el día de su muerte en que él no trajo el avivamiento a las Hébridas. Solía decir: yo solo caminé en medio de un avivamiento que ya estaba allí porque un pueblo se puso de rodillas. Existen muchos testimonios y anécdotas que narran que una tremenda presencia de Dios cubrió el pueblo completo y duró 4 años. Los avivamientos son predestinados, pero también se pueden provocar por un pueblo que ora, ora, ora y ora hasta encontrar el rostro de Dios. La oración insistente de 2 ancianas, ciegas, enfermas y pobres, movió la mano de Dios de tal manera que el destino de un pueblo completo y una nación fue transformada. Dios quiere volverlo a hacer. Solo se requiere de intercesores que rueguen, clamen, supliquen, intercedan constantemente, fervientemente, levantando manos santas, rogando y clamando por la presencia de Dios y la salvación de las almas. Los grandes aportes espirituales de Reino Unido al mundo fue la exportación de las Escrituras al mundo entero, el surgimiento de valerosos hombres que predicaron el Evangelio y muchos intercesores que pagaron el precio para que Dios se manifestase. Ese es un kinder escocés. Ahí los niños chiquitos jugando afuera. Están paseando 2, 4. El kinder. Aquí en la calle se dan las zarzamoras. En la calle, miren. Ahora dejaremos Edimburgo y viajaremos muy al norte tomando un tren varias horas
para llevarte a conocer la ciudad de donde es mi familia. Vamos a ir a visitar la ciudad de Aberdeen. Y mientras vamos viajando en el tren, te voy a ir contando la historia de grandes personajes, grandes personalidades, siervos de Dios, que llevaron el Evangelio a todo el mundo en el tiempo de la iglesia de Filadelfia, aproximadamente durante los años 1700 a 1800, y con denuedo y con valor llevaron este glorioso Evangelio. Debes de saber que el periodo histórico en el cual el Evangelio tuvo mayor difusión y alcance fue durante los siglos del 1700 y 1800, en el cual la mayoría de las personas que el Espíritu Santo levantó y envió fueron de este país. Los grandes avivamientos de Inglaterra y Escocia iniciaron en el año de 1730 y duraron cerca de 300 años, y durante este periodo el Espíritu Santo le habló a muchos siervos de Dios humildes, los cuales fueron enviados a naciones distantes de la tierra a llevar el Evangelio, como lo son la India, China, Corea del Norte, Corea del Sur, países africanos, entre muchos otros. Pasajeros con destino al cielo, pasajeros con destino al cielo, su vuelo en el arrebatamiento de la iglesia está a punto de despegar. Favor de estar en santidad, obedeciendo a Jesús en todo y llenos del Espíritu Santo. Después de 4 décadas, estoy por ir a la tierra de mis abuelos. Esta es la estación de tren que nos va a llevar a Aberdeen. Nunca he estado en Aberdeen. Muchos me preguntan si pueden tomar una cerveza o pueden tomar vino. Pero ¿para qué te acercas al borde? Pues si tú sabes que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Miren, ahí hay un límite. No se debe de pasar de lo amarillo. ¿Por qué? Porque si te caes te aplasta el tren. No te acerques al borde del precipicio. No tomar. Bueno, pues ahí viene nuestro tren. ¡Vámonos! Aquí te tienes que subir rápido porque te dejan. Y ya estando dentro del tren te revisan tu boleto. Mientras viajamos en este tren de Edimburgo hacia Aberdeen, que el viaje aproximadamente es de entre 2 a 3 horas, donde tú podrás ver toda la costa norte de Escocia, te voy a platicar de grandes personalidades, figuras prominentes de importancia mundial para la progresión del Evangelio. De la primera persona que te voy a hablar es de John Wycliffe. ¿Sabías que en Inglaterra hubo una reforma antes de la Reforma? Sí, John Wycliffe vivió en el año 1320 al año 1384 y se le llamó a él la estrella de la mañana de la Reforma. Mucho antes que Martín Lutero, Wycliffe ya sacudía los cimientos de la iglesia medieval desde Oxford. Él predicaba la primacía de las escrituras por encima de la autoridad papal, y envió a sus seguidores, a los que les llamaban los Lollardos, a predicar la Biblia en el idioma del pueblo por toda Inglaterra. También tuvo un esfuerzo por traducir la Biblia al inglés, que sentó las bases para los predicadores que vendrían siglos después. Lutero vivió entre los años 1483 y 1546, es decir, casi 200 años después de John Wycliffe. Hablando de Martín Lutero, fue un fraile agustino alemán que al leer la Biblia comprendió la doctrina de la gracia y entendió que el catolicismo predicaba mentiras. Y bueno, Lutero es mundialmente conocido por haber impulsado la Reforma en el año 1517, cuando publicó sus famosas 95 tesis, pero John Wycliffe es poco reconocido y te voy a hablar de él, porque también fue una figura prominente casi 200 años antes de Lutero. John Wycliffe fue el Lutero antes de Lutero y vivió en el año 1320, y por lo que hizo se ganó el apodo de la estrella matutina de la Reforma. ¿Y cuáles fueron sus ideas o contribuciones principales? Bueno, primeramente defendió que la Biblia constituye la única y máxima autoridad de la fe cristiana, situándola por encima de los decretos papales o las tradiciones de la Iglesia.
Realmente era muy fácil darse cuenta de esto cuando leías la Biblia. También coordinó y dirigió un grupo de académicos para traducir la Vulgata latina al inglés, sentando las bases de la democratización de la lectura bíblica. En ese tiempo, la Biblia solamente estaba disponible en latín, pero Wycliffe quería que cualquier persona común la pudiera leer y pudiera entender la palabra de Dios en su propio idioma, por lo que inició este trabajo de traducción, te repito, de la Vulgata latina al inglés, que era el idioma común. Y aunque Wycliffe fue el primer impulsor del proyecto de traducción, en realidad el trabajo se realizó de forma colaborativa con sus seguidores, a quien, te repito, se le llamaban los lollardos. En ese tiempo el catolicismo prohibía la traducción de la Biblia a otros idiomas que no fueran el latín y también prohibía que cualquier persona común poseyese las escrituras. A Wycliffe no lo atraparon, murió de causas naturales, le dio un derrame cerebral. Pero 40 años después de su muerte, en el 1415, la iglesia de la época, en el Concilio de Constanza, lo declaró hereje, y en el 1428 se ordenó que sus restos fueran exhumados, incinerados y que sus cenizas fueran arrojadas al río Swift por sus enseñanzas reformistas y por traducir la Biblia al inglés. La Biblia de Wycliffe y de los lollardos pudo haber sido la primera Biblia que se tradujo a un idioma occidental en toda la historia. Incluso fue más antigua que la Biblia de Gutenberg, la que se imprimió en el año 1455 en latín, que provenía de la Vulgata. Cuando por primera vez se inventó la imprenta, el primer libro impreso fue la Biblia. ¿Qué otras ideas promovió Wycliffe? Bueno, sostuvo que la Iglesia Católica debía renunciar a sus riquezas y propiedades mundanas para volver a la pobreza evangélica del cristianismo primitivo. También rechazó rotundamente doctrinas católicas, como la venta de indulgencias, la confesión obligatoria, y rechazó la doctrina de la transubstanciación. Wycliffe enseñó durante gran parte de su vida en la Universidad de Oxford, pero sus ideas radicales provocaron la condena de las autoridades del catolicismo romano. Sin embargo, gozaba de la protección de nobles ingleses poderosos como Juan de Gante. Esto evitó que fuera ejecutado en vida. A su época se le pudo haber llamado la Prerreforma, porque él fue el primero que creyó y predicó la doctrina de la salvación por gracia. Creía que la verdadera iglesia era el cuerpo de los predestinados para salvación y no la Iglesia Católica Romana. Y finalmente argumentaba que el perdón de los pecados era un regalo gratuito de la gracia divina, por lo que la venta de indulgencias papales era un fraude espiritual. Si no fuera porque Lutero fue más famoso, Wycliffe hubiera sido la figura principal que inició o desencadenó la reforma. Otra figura inglesa evangelística prominente fue George Whitefield, que vivió en los años 1714 a 1770. A él se le llamó el evangelista al aire libre. Whitefield poseía una voz tan potente y una oratoria tan dramática que lograba cautivar a miles de personas en campos abiertos sin necesidad de amplificación. Fue una figura central del primer gran despertar, que fue un movimiento masivo de avivamiento espiritual que encendió tanto a Inglaterra como a las colonias americanas. Mientras los templos tradicionales le cerraban las puertas, él se iba a las plazas y mercados, insistiendo en la necesidad de tener un nuevo nacimiento por la fe en Jesús. Quiere decir que muchos de los cristianos que emigraron a Estados Unidos, entre los cuáqueros y los puritanos, sus corazones probablemente fueron tocados por la predicación de Whitefield. Entonces Dios usó a Whitefield para predicar el Evangelio y hacer que por su predicación se encendiese un fuego en los corazones de los puritanos y cuáqueros que después viajarían a Norteamérica para fundar Estados Unidos, en ese tiempo Nueva Inglaterra. Y Whitefield no lo supo, pero Dios lo usó como una fuerte influencia para fundar los principios cristianos en los padres fundadores de Estados Unidos. Otro famoso predicador inglés que fue contemporáneo de Whitefield fue John Wesley, el fundador del metodismo. Él fue amigo cercano de Whitefield, pero tenía diferencias teológicas. Wesley recorrió Inglaterra a caballo, predicando miles de sermones a lo largo de su vida. Su enfoque no solo era la conversión, sino la organización. Creaba pequeñas sociedades de creyentes con reglas claras de rendición de cuentas y estudio. Este sistema dio origen a la iglesia metodista. El mensaje central de Wesley se enfocaba fuertemente en la vida en santidad
así como la ayuda social a los desfavoridos de la Revolución Industrial. Otra figura importante fue Martyn Lloyd-Jones, que vivió en el año 1899 a 1981. Él fue un médico que se convirtió en predicador, pero lo interesante de él fue su estilo de predicación, que era expositiva, versículo por versículo. Aparte de predicar capítulo por capítulo, versículo por versículo, otra característica de Martyn Lloyd fue que él tuvo mucha valentía para romper el molde, fuera saliendo de las iglesias para predicar en los campos o utilizando el lenguaje cotidiano de la gente. Priorizaron el mensaje por encima de las formas eclesiásticas de su época. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar a William Tyndale, que vivió de los años 1494 a 1536. Y si John Wycliffe encendió la chispa, Tyndale desató el fuego, porque vivió en una época donde traducir la Biblia al inglés se castigaba con la muerte, y su gran pasión era que cualquier persona común tuviera acceso directo a las escrituras. Y a Tyndale se le atribuye la famosa frase dirigida a un clérigo de su tiempo que dice: «Si Dios me perdona la vida, antes de muchos años haré que un muchacho que guía el arado conozca más de las escrituras que tú». ¿Y cuál es la diferencia de la Biblia de Tyndale con otras versiones de Biblia en inglés? Bueno, a diferencia de las traducciones anteriores que se basaban en la Vulgata latina, que ya tenía ciertos errores de traducción acumulados, Tyndale fue el primero en traducir el Nuevo Testamento directamente desde los textos originales de griego y hebreo. Esa es una de las principales importancias tanto de la Biblia Reina Valera como la Biblia de Tyndale, que vienen de fuentes originales. Al no encontrar apoyo en Inglaterra, tuvo que huir a Europa continental, donde vivió como fugitivo mientras imprimía Biblias en secreto y las contrabandeaba a Inglaterra escondidas en fardos de tela. Y hay frases que probablemente tú las mencionas y no sabes que fueron acuñadas originalmente por Tyndale en su versión de Biblia, como por ejemplo la palabra chivo expiatorio, en inglés scapegoat, o la frase la niña de mis ojos, the apple of my eye, o la frase que se haga la luz, let there be light. Y debes de saber que casi el 80% del Nuevo Testamento de la Biblia King James, la que usarían todos los grandes predicadores de siglos posteriores, fue tomado directamente de la traducción de Tyndale. Al darles la Biblia en su propio idioma, Tyndale les dio a los futuros predicadores la materia prima para transformar a las naciones. ¿Y qué le pasó a Tyndale? Bueno, en 1535, Tyndale fue traicionado por un amigo fingido, un hipócrita, en Amberes, Bélgica. Fue encarcelado en un castillo durante más de un año en condiciones miserables y finalmente en 1536 fue juzgado por herejía. Lo estrangularon, quemaron su cuerpo en la hoguera y las últimas palabras de Tyndale fueron las siguientes que dijo en voz alta: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». Y solo un par de años después, el rey Enrique VIII autorizó la distribución de la Biblia en inglés en todas las iglesias del país, utilizando irónicamente el texto de Tyndale. Más tarde, el rey Jacobo ordenó la producción de una nueva Biblia, en la cual se utilizó el 80% de los escritos de Tyndale procedentes del Nuevo Testamento. Ahora te hablaré de un escocés que llevó el Evangelio a África. Su nombre es David Livingstone. Él vivió en el año 1813 y murió en 1873. Él fue médico, explorador y predicador evangelista. Nació en una familia humilde en Blantyre, Escocia, y desde los 10 años trabajó en una fábrica de algodón. Y a pesar de sus difíciles condiciones, logró costearse sus estudios en medicina y teología en la Universidad de Glasgow. Como trabajó desde los 10 años en una fábrica de algodón, él se educó de manera autodidacta antes de entrar a la universidad. Y siempre que trabajaba, colocaba un libro frente a él para leer, lo que le permitió adquirir conocimientos que le abrirían puertas en el futuro. Él fue uno de los precursores de las misiones médicas cristianas, porque él como médico creía que en el ejercicio de su profesión de forma gratuita a los africanos les serviría como puente para compartir el evangelio. Él tuvo una famosa declaración sobre África en la cual dijo: 1000 aldeas
donde expresaba su deseo de llevar la luz del Evangelio a los africanos en 1000 aldeas que no conocieran la palabra de Dios. Bueno, ya estamos llegando a Aberdeen, me bajo del tren y te sigo platicando sobre David Livingstone. Ya llegamos a Aberdeen, aquí es Aberdeen, es la estación de tren de Aberdeen, mira. Aberdeen, vamos a ver afuera. Mientras camino por las calles de Aberdeen y conoces la ciudad, te sigo contando sobre la vida de David Livingstone. Él, en primera instancia, cuando estuvo en Glasgow, se iba a ir a predicar el Evangelio a China. Pero en ese momento estalló la guerra del opio en China y Livingstone no pudo ir a ejercer como médico y a predicar allá. Pero Dios tenía otros planes. En ese momento conoció a una persona llamada Robert Moffat, que era un pionero evangelista en el sur de África que influyó a Livingstone para fijar su mirada hacia África. En 1841, después de que Livingstone recibió su título de medicina, se unió al equipo de Moffat y comenzó su misión en África. La visión y misión de Livingstone era abrir una carretera de Dios para llevar el cristianismo, el evangelio y la civilización a los pueblos no alcanzados. En 1852, Livingstone descubrió el río Zambezi y quería encontrar una ruta fluvial que atravesara el continente desde el Océano Índico hasta el Océano Atlántico, completando el viaje en 3 años. En esa travesía, Livingstone descubrió las cataratas Victoria y le puso así en honor a la reina de Inglaterra. Durante sus expediciones y exploraciones en África, Livingstone predicó el Evangelio en muchos pueblos y aldeas y llegó a bautizar en agua a jefes tribales. Livingstone padeció muchas penurias como enfermedades, la muerte de su esposa, encuentros con tribus violentas y animales salvajes, entre otros. En 1871 fue enviado a descubrir la fuente del Nilo, pero sufrió graves enfermedades y la deserción de su equipo, así como escasez de provisiones, lo que provocó que se perdiera el contacto con él durante algunos años. Finalmente lo encontraron en la ciudad de Ujiji, a orillas del lago Tanganika. En agosto de 1872, debido a que la salud de Livingstone estaba muy deteriorada por la malaria y la disentería, se le encontró a Livingstone muerto, arrodillado orando en una choza. Murió orando. Inglaterra también llevó el Evangelio a China. Te hablaré de Robert Morrison, que vivió del año 1782 al año 1834. Él fue el primer evangelista en llegar a China en el año 1807. Fue enviado por la Sociedad Misionera de Londres, y debido a las estrictas prohibiciones imperiales de la dinastía Qing, Morrison pasó gran parte de su vida trabajando en la clandestinidad y de forma aislada. Aunque sí logró bautizar a algunas personas, no fueron muchas, pero su legado histórico fue monumental. Y él fue el que tradujo la Biblia por completo al chino mandarín. También compuso el primer diccionario inglés-chino que constaba de 6 volúmenes, abriendo la puerta a los demás evangelistas que llevarían la palabra de Dios y el Evangelio a China. Después de visitar Aberdeen, tomamos el tren y regresamos a la ciudad de Edimburgo para visitar un bosque. Aquí te seguiré contando sobre los grandes aportes de Inglaterra y Escocia al evangelismo mundial. James Hudson Taylor en 1832 siguió el legado de su predecesor Robert Morrison, continuando con el evangelismo de China. Por esos años, Inglaterra también envió evangelistas a Corea. Por el año de 1839, Robert Germain Thomas fue un pastor galés que fue enviado a Corea a predicar el evangelio, y él fue el primer mártir cristiano en Corea. Tras servir brevemente en China, Thomas se obsesionó con llevar el evangelio a Corea, un país en el que estaba estrictamente prohibido no solo predicar el evangelio, sino que cualquier extranjero no podía entrar. Su historia es muy interesante. En el año de 1866 se embarcó como intérprete en un barco comercial que estaba armado y era estadounidense y se llamaba General Sherman
iba con rumbo a Pyongyang. El barco encalló en el río Taedong debido a que hubo un malentendido con las autoridades coreanas, lo que desató un violento combate. Mientras el barco ardía, Thomas saltó a la orilla cargado de Biblias en caracteres chinos, que eran comprensibles para la élite coreana. Antes de ser ejecutado por un soldado en la orilla, Thomas le ofreció su última Biblia al verdugo. El impacto de su muerte fue enorme, ya que varias de esas Biblias fueron usadas después por los lugareños. Varios de esos lugareños usaron las hojas de la Biblia para empapelar sus paredes, leyendo los textos, y tiempo después se convirtieron al cristianismo. El padre de la Biblia en coreano se llamó John Ross y vivió en el año 1842. Él era un evangelista escocés que fue financiado por las iglesias británicas, y con la ayuda de comerciantes coreanos itinerantes y los primeros conversos coreanos, Ross tradujo y publicó el Evangelio de Lucas al coreano en 1882 y el Nuevo Testamento completo en 1887. Inicialmente, esas escrituras se introdujeron clandestinamente en Corea a través de mercaderes, antes de que los predicadores británicos tuvieran permitido pisar el país, y gracias a su trabajo, cuando los primeros evangelistas oficiales llegaron a Seúl, ya descubrieron comunidades de coreanos que practicaban el cristianismo de forma endógena. En lo que respecta al evangelismo de la India por parte de los ingleses, voy a profundizar un poco más en la vida de William Carey, que vivió en el año 1761. Él era un humilde zapatero que en el año de 1793, a pesar de la fuerte oposición de la Compañía Británica de las Indias Orientales, logró llegar a la India y, estando allá, logró traducir la Biblia, completa o en porciones, a más de 40 idiomas y dialectos indios, incluyendo el bengalí y el sánscrito. En cuanto al evangelismo británico en la Polinesia y en las islas del Pacífico, John Williams fue un personaje que vivió en el año de 1796. Él fue artesano y evangelista de Londres, que fue enviado por la Sociedad Misionera de Londres a los mares del sur. Él construyó su propio barco llamado The Messenger of Peace, el mensajero de paz, para navegar de forma autónoma en los archipiélagos. Él llevó el evangelio con éxito a las islas Cook, Samoa y Tonga, logrando la conversión de numerosos jefes tribales. Él murió como mártir en 1839, al ser asesinado y canibalizado por los nativos de la isla de Erromango, que es la actual Vanuatu, quienes no distinguían entre los evangelistas pacíficos y los crueles comerciantes de esclavos que los habían atacado. Henry Martyn, en 1781, fue un erudito de la Universidad de Cambridge que llevó el evangelio a la India e Irán. Viajó a la India en 1806, donde predicó y tradujo el Nuevo Testamento al urdu, y con una salud sumamente frágil a causa de la tuberculosis, viajó a caballo a través de tierras inhóspitas hacia Persia, que es el actual Irán, con el único objetivo de traducir el Nuevo Testamento y los Salmos al persa, un logro que completó justo antes de morir a los 31 años en Tokat, que es Turquía. Algunos otros personajes son Mary Slessor, una escocesa que en 1876 llevó el Evangelio a Nigeria. Y otro personaje muy famoso fue Charles Studd, que en el año de 1860 llevó el Evangelio a China, la India y el Congo. Él era un hombre muy famoso en Inglaterra porque él era el capitán del equipo nacional de cricket y sorprendió al país cuando renunció a su inmensa fortuna familiar y a su carrera deportiva para dedicarse al evangelismo internacional. Predicó en China, en la India, y cuando ya era anciano y estaba enfermo, viajó al corazón de África para fundar un ministerio llamado Heart of Africa Mission, que al día de hoy todavía existe, llevando el evangelio a tribus no alcanzadas en el Congo, y su lema de vida fue: si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que yo haga por él puede ser demasiado grande. Y podría continuar con muchísimos nombres de hombres y mujeres ingleses y escoceses que llevaron el evangelio a todo el mundo. Como lo has visto hasta ahora, tanto Inglaterra como Escocia tuvieron un rol vital en la expansión y difusión del evangelio a nivel global.
Y esto estaba profetizado en la Escritura, pues el Espíritu de Dios escogió a Inglaterra para ser heraldo del Evangelio en un periodo previo al fin, que es entre los años 1700 al 1900. Y este rol de predicación mundial y expansión del Evangelio estaba escondido en una profecía de Apocalipsis capítulo 3, verso 7, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Cuando escudriñamos los mensajes a las 7 iglesias descritos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, descubrimos que son profecías que se cumplieron, sucesos o eventos de la historia de la humanidad que ocurrieron en el cristianismo. Es decir, el Señor Jesús profetizó en el mensaje a las 7 iglesias todo lo que le iba a pasar a su verdadera iglesia a lo largo de 2000 años. Ninguna otra nación de la tierra tuvo tantos y tan poderosos avivamientos que culminaron en la predicación del Evangelio y la expansión de la palabra de Dios en todo el mundo como ocurrieron en Inglaterra. Es decir, si no fuera por el esfuerzo y la labor evangelística de Inglaterra y Escocia, probablemente el Evangelio habría llegado de una forma más tardía a tu país. En los grandes avivamientos de Escocia, el fuego del Espíritu Santo encendió corazones de hombres y mujeres que salieron a todas las naciones para expandir el Evangelio de forma rápida y eficiente. Por ejemplo, en México, ¿quién fue el primer cristiano no católico, no idólatra, que trajo el verdadero y puro Evangelio a México? Se sabe que fueron escoceses e ingleses. Mientras caminamos por este bosque inglés, te voy a platicar cómo los ingleses y escoceses fueron los primeros en traer el Evangelio puro y verdadero a México. Tras la consumación de la independencia en 1821, México abrió sus fronteras al comercio exterior. El gobierno mexicano buscó inversionistas británicos para reactivar las minas de plata que fueron destruidas por la guerra. En 1824 llegaron cientos de ingenieros y mineros provenientes de Cornwall, Inglaterra, a la región de Real del Monte y Pachuca, en Hidalgo. Estos inmigrantes eran mayoritariamente metodistas y anglicanos. Aunque la Constitución mexicana de la época prohibía cualquier religión distinta a la católica, el gobierno toleró el culto privado de los británicos debido a su enorme peso económico. Cuando los británicos se asentaron en México, trajeron consigo Biblias en inglés. Establecieron los primeros cultos cristianos no católicos privados en territorio nacional. Fundaron los primeros cementerios cristianos no católicos, como el famoso Panteón Inglés en Real del Monte, para poder enterrar a sus muertos bajo sus propios ritos. Pero el verdadero introductor del cristianismo y el evangelio a México fue James Thompson, que en el año de 1827 introdujo los primeros textos bíblicos no católicos. Su apodo mexicano fue Diego Thompson. Él fue un pastor escocés enviado por la Sociedad Bíblica Británica y Foreign, o del extranjero. Thompson llegó a México en 1827 con una estrategia brillante para la época. Dado que el protestantismo, como así se le llamaba, estaba prohibido, no llegó predicando abiertamente una nueva iglesia. En su lugar, promovió la alfabetización usando el sistema lancasteriano de educación, que es un modelo educativo inglés muy popular en el siglo XIX. Thompson distribuía Nuevos Testamentos y Biblias traducidas al castellano sin las notas doctrinales del Vaticano, para que la gente aprendiera a leer directamente del texto. Recibió el apoyo de intelectuales liberales mexicanos que veían con buenos ojos la modernización educativa al estilo inglés. Es decir, los ingleses trajeron el Evangelio a México con pretextos de traer industria de los ferrocarriles, telégrafo, minería, educación, entre otros. Algunos otros personajes británicos y escoceses que trajeron el Evangelio a México fue Luke Matthews y John W. Butler. Este último era metodista. Como dato personal te platico que fue en este tiempo cuando mi familia escocesa se asentó en México y se dedicaron a la industria de ferrocarriles, y entre ellos hubo algunos predicadores del Evangelio en Ciudad de México.
¿Cuándo ocurrió la apertura de México al Evangelio? Bueno, la apertura definitiva ocurrió con la Constitución de 1857 y las leyes de la Reforma impulsadas por Benito Juárez, las cuales establecieron la libertad de cultos y la separación entre la Iglesia y el Estado. Los liberales mexicanos querían debilitar el monopolio político y económico de la Iglesia Católica, por lo que fomentaron activamente la entrada de opciones religiosas alternativas. En conclusión, el Evangelio inglés, por así llamarlo, que entró antes del Evangelio norteamericano de Estados Unidos, se caracterizó por entrar de la mano de la Revolución Industrial, la minería hidalguense y los proyectos educativos de la élite liberal del siglo XIX. Décadas después del esfuerzo inicial de los ingleses para asentar el Evangelio en México, esfuerzos de iglesias norteamericanas de diversas denominaciones ingresaron por la frontera norte, fortaleciendo la progresión del Evangelio en México. Pero los escoceses no solamente evangelizaron México, también Argentina. Te hablé de un personaje llamado James Thompson que evangelizó México por primera vez. Él era un pastor escocés que tenía el apodo mexicano de Diego Thompson, pues él, antes de estar en México, estuvo en Argentina entre los años de 1818 a 1822 y fue recibido con honores por el gobierno de Bernardino Rivadavia y nombrado director de escuelas públicas, y propagó el sistema lancasteriano usando la Biblia, lo que sembró la semilla de futuras sociedades bíblicas locales de Argentina. En 1825, las Provincias Unidas del Río de la Plata e Inglaterra firmaron un tratado histórico de amistad, comercio y navegación. Este documento incluyó una cláusula de tolerancia religiosa que garantizaba a los ciudadanos británicos el derecho a practicar su fe y a construir iglesias. Así es como entró la influencia del evangelio británico a Argentina. En cuanto al evangelismo de Chile y la Patagonia, Allen Francis Gardiner, que era un ex capitán de la Marina Real Británica, fundó la Sociedad Misionera de la Patagonia en 1844 y tras varios intentos frustrados de evangelización de los mapuches en Chile, navegó hacia el inhóspito canal del Beagle para predicarle a los yanganes. En 1851, Gardiner y 6 compañeros murieron de inanición y frío en la isla de Picton esperando un barco de suministros que se retrasó. Esto inspiró a una oleada de nuevos evangelistas de Gran Bretaña, como su hijo Allen Gardiner y otros que continuaron la obra fundando misiones exitosas en Lota, en Chile y en Tierra de Fuego. También los inmigrantes alemanes portaron el evangelio y propiciaron la evangelización de Chile. Ahora te voy a platicar cómo los ingleses evangelizaron Brasil, pero antes te cuento que vamos a entrar a un museo nacional de Escocia muy famoso. En cuanto a Brasil, era un imperio profundamente católico bajo Pedro II. La influencia británica abrió las puertas a la libertad religiosa. El personaje clave aquí fue el médico y pastor escocés Dr. Robert Reid Calley, quien llegó a Río de Janeiro en 1855. Calley aprovechó el respeto que los brasileños le tenían a la medicina y a la ciencia británicas y comenzó a organizar estudios bíblicos en su casa. Él fundó la Iglesia Evangélica Fluminense, considerada la primera iglesia protestante en portugués nativo de Brasil, dirigida a brasileños y no solo a colonos extranjeros. Su enfoque sentó las bases para el posterior y masivo crecimiento de las denominaciones evangélicas del país. En casi todos los países latinoamericanos, los evangelistas ingleses del siglo XIX no utilizaron el proselitismo agresivo. Su estrategia se basaba en la penetración pacífica, es decir, abrir escuelas modernas, construir hospitales, sanear puertos y distribuir Biblias bajo el amparo de los tratados comerciales que sus diplomáticos firmaban con las nuevas repúblicas independientes. En cuanto a la evangelización inglesa del Perú, tras declarar la independencia del Perú, el general José de San Martín invitó formalmente a James Diego Thompson, el mismo pastor escocés que luego iría a México. Lo invitaron a Lima, es decir, primero estuvo en Argentina, después en Lima y después se fue a México. San Martín quedó tan impresionado con su método lancasteriano de alfabetización usando la Biblia que nombró a Thompson director de la primera escuela normal del Perú y le otorgó la ciudadanía peruana de honor. Posteriormente hubo un personaje llamado Francisco Pensotti en 1890
que si bien no era inglés, era suizo-italiano, operaba bajo el financiamiento y la protección de las sociedades bíblicas británicas. Él fue encarcelado en el Callao durante 8 meses por el delito de predicar el Evangelio y distribuir Biblias en español en un almacén. El juicio de Pensotti se convirtió en un escándalo internacional que la prensa británica expuso fuertemente, forzando al gobierno peruano a liberarlo y sentado el precedente legal para la posterior libertad de culto en el país. Esta que ves en pantalla es la oveja Dolly clonada en Escocia que está disecada en este museo. ¿Y cómo evangelizaron los ingleses y escoceses el Paraguay? Bueno, mientras que en otros países los ingleses se limitaban a las ciudades y puertos comerciales, en Paraguay se internaron en uno de los territorios más inhóspitos del continente para realizar una labor de evangelización y lingüística titánica. En 1889, un evangelista escocés llamado Wilfrid Barbrook Grube, enviado por la South American Missionary Society de Inglaterra, se adentró en el Gran Chaco paraguayo, una región dominada por tribus indígenas que habían resistido con violencia el control de los españoles y del catolicismo durante siglos. Grove se ganó la confianza de los pueblos Enset, que era una lengua, viviendo como ellos, aprendiendo sus costumbres y defendiendo sus derechos. El gobierno paraguayo lo nombró el pacificador del Chaco. Grove y su equipo inglés crearon los primeros diccionarios donde redujeron las lenguas nativas a la escritura y tradujeron fragmentos de la Biblia. El impacto británico fue tan profundo que hoy en día las comunidades indígenas del Chaco paraguayo, como los Enset y los Anapaná. Ahora te voy a platicar de cómo los ingleses llevaron por primera vez el Evangelio a la Gran Colombia, que incluía a Panamá y Ecuador, y esta historia está directamente vinculada con la figura de Simón Bolívar. En el año de 1817, una legión británica viajó a Sudamérica para pelear junto a Simón Bolívar contra el Imperio Español, y muchos de estos soldados eran cristianos, llevaron sus Biblias y expresaban su fe. Cuando terminó la guerra, se asentaron permanentemente en Bogotá y en otras regiones de la Gran Colombia, y exigieron el derecho a practicar su fe, lo que obligó al gobierno a permitir una tolerancia religiosa. Como te mencioné anteriormente, el escocés James Diego Thompson fue el primero en llevar el Evangelio a Argentina, a Perú, a México, pero también a Colombia. En el año de 1825, James Thompson llegó a Bogotá. Él fue el incansable pastor escocés de la Sociedad Bíblica Británica, que al llegar a Bogotá fue recibido con entusiasmo por el vicepresidente Francisco de Paula Santander. Juntos fundaron la Sociedad Bíblica de Colombia. Tras la salida de Thompson de Colombia, hubo un freno al avance del Evangelio, porque el país se tornó conservador, procatólico, pero de todas formas la semilla de la lectura bíblica individual quedó sembrada en Colombia. ¿Cómo llevaron los ingleses el Evangelio a Venezuela? Bueno, en el año de 1834, Gran Bretaña realizó un tratado de amistad y comercio con Venezuela, porque fue una de las primeras potencias en reconocer la independencia de Venezuela. Y en 1834, Gran Bretaña y Venezuela firmaron un tratado bilateral que de forma pionera para el Caribe sudamericano incluía garantías explícitas de la libertad de culto privado para los súbditos británicos residentes en ese país. Bajo el amparo de este tratado, en Caracas se establecieron en 1840 las primeras iglesias anglicanas, que daban servicios religiosos a los comerciantes, diplomáticos e ingenieros ferroviarios ingleses. Y aunque ellos no hacían proselitismo activo hacia los venezolanos por restricciones legales, su presencia rompió el monopolio católico oficial. Esto abrió el camino legal para que en años posteriores llegase el evangelismo norteamericano a finales del siglo XIX. ¿Y cómo llevaron los ingleses el evangelio a Bolivia? Bueno, Bolivia fue uno de los países de América del Sur más difíciles para que entrara el Evangelio, por su geografía y su arraigada tradición católica hispano-indígena, y unas leyes sumamente estrictas que castigaban severamente la disidencia religiosa hasta bien entrado el siglo XX. Los que lograron introducir el Evangelio a Bolivia fueron los famosos colportores de las sociedades británicas. En el último tercio del siglo XIX, las agencias británicas como la British and Foreign Bible Society
no pudieron establecer iglesias físicas en Bolivia, pero las sociedades bíblicas financiaron a los llamados colportores, que eran distribuidores itinerantes que cruzaban la cordillera de los Andes a pie o en mula desde Chile o Argentina. Y hubo persecución, porque estos hombres arriesgaban su vida introduciendo Biblias y Nuevos Testamentos tanto en español como en las lenguas nativas como el aymara. Y los colportores que operaban bajo las redes de apoyo británico y norteamericano sufrieron linchamientos, confiscación de materiales, encarcelamiento en el altiplano boliviano, pero a pesar de la hostilidad del Estado, esta distribución clandestina de literatura bíblica financiada por Londres permitió que se crearan pequeños grupos de estudio en hogares, que a comienzos del siglo XX se convertirían en las primeras iglesias metodistas y bautistas formales en Bolivia. ¿Cómo llevaron los ingleses el Evangelio a Ecuador? Bueno, Ecuador fue uno de los últimos bastiones de América del Sur en abrir sus puertas al Evangelio, a la libertad de culto. Durante el siglo XIX, bajo regímenes fuertemente conservadores católicos como el de Gabriel García Moreno, el catolicismo era la religión oficial exclusiva y la disidencia religiosa estaba estrictamente prohibida. Los colportores que llevaron el Evangelio a Bolivia y las sociedades bíblicas, al no poder establecer iglesias, la influencia inglesa entró de forma clandestina. La sociedad británica bíblica enviaba agentes, viajeros colportores que cruzaban la frontera desde Perú o Colombia arriesgando su vida, e introducían Biblias impresas en Londres y las ocultaban en cargamentos comerciales. Si las Biblias eran descubiertas, las quemaban públicamente. Realmente el Evangelio entró a Ecuador durante la Revolución Liberal y la entrada de los ferrocarriles en 1895. Durante la Revolución Liberal del general Eloy Alfaro se transformó al país por el decreto del laicismo y se le quitó el control civil a la iglesia. Para modernizar a Ecuador, Alfaro contrató a empresas británicas y estadounidenses para la monumental obra del ferrocarril trasandino, que uniría a Guayaquil con Quito. Junto a los ingenieros y técnicos ingleses, llegaron las garantías de culto privado y los primeros evangelistas y colportores protegidos por el nuevo gobierno liberal, marcando el inicio formal del ingreso del evangelio al país. En el evangelismo del Uruguay, pastores escoceses itinerantes que iban a caballo a mitad del siglo XIX recorrían a caballo las colonias y estancias del Uruguay como El Salto y Paysandú y atendían a los inmigrantes ingleses, pero también distribuían literatura bíblica en español entre los trabajadores criollos de los campos. Todos estos acontecimientos maravillosos que te he narrado en este video, desde la traducción de las escrituras al inglés, los grandes avivamientos y la predicación mundial del Evangelio saliendo desde Inglaterra y Escocia, estaban profetizados en la Biblia. Quiero que me escuches con atención para que comprendas una profecía bíblica. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor Jesucristo mismo da una profecía a cada una de sus 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando analizas el contenido de cada una de esas profecías, te das cuenta que son eventos de la historia de la humanidad que le ocurrieron a la Iglesia de Jesús en periodos comprendidos de entre 250 a 350 años. Si es así, ¿dónde encontramos en la Escritura la profecía bíblica en misterio que predecía los grandes sucesos que ocurrirían en Inglaterra y en Escocia, describiendo los grandes avivamientos y la impresionante progresión y avance del Evangelio a nivel mundial? Lo encontramos en el mensaje a Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Antes de leerlo, quiero decirte que en ninguna etapa de la historia de la humanidad en estos 2000 años de gracia, desde la resurrección del Señor Jesús y su ascensión, nunca el Evangelio avanzó tanto en todo el mundo como en ese periodo comprendido entre los años de 1700 a 1900. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia significa amor de hermano o amor fraternal, y esa fue una característica. El Evangelio avanzó por amor. También notamos cómo le da la llave de David, que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre.
A la iglesia de Filadelfia se le dio la capacidad de predicar el evangelio sin restricciones en prácticamente toda la tierra. Esto es una puerta abierta celestial. Jesús les dice: yo conozco tus obras, porque ellos eran fervorosos y apasionados y evangelizaban. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Fue Dios quien les abrió la puerta de África, Asia, América, etc., la cual nadie puede cerrar. Y les dio capacidad de predicar el evangelio sin restricción y poca persecución. Y dice: aunque tienes poca fuerza, porque muchos de ellos eran gente muy humilde, zapateros, plomeros, agricultores, pescadores, no mucha gente de la nobleza. Ciertamente gente humilde con poca fuerza de Escocia e Inglaterra evangelizó el mundo con el poder de Dios. Y dice el verso 9: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El catolicismo se dice ser de Dios, pero es del diablo, y fue uno de los principales enemigos del Evangelio de Jesucristo en Escocia e Inglaterra, y Dios no los entregó en sus manos, les dio la victoria sobre ellos. Y en el verso 10 dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto es una profecía contundente, porque a la iglesia de Filadelfia, el cristianismo británico y escocés que evangelizó al mundo, no les tocó vivir el arrebatamiento de la iglesia y el inicio de la tribulación. Pero a la iglesia de la Odisea, la iglesia contemporánea, sí le tocará vivir el arrebatamiento de la iglesia y el inicio de la tribulación, que es la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Con esto te demuestro que todo lo que ocurrió en Escocia, la traducción de una de las versiones de Biblia más usadas en el mundo, el envío del Evangelio a todas las naciones, los grandes avivamientos, que te demostré que a través de los escoceses se predicó el Evangelio prácticamente en toda América, África, Asia. Dios los eligió para esa tarea. Hemos terminado nuestro viaje y excursión, y dejamos Reino Unido, atravesamos el Atlántico volando y regresamos a México. Espero que te haya gustado este video. Hay muchos datos históricos que no alcancé a mencionar, pero seguro tú los podrás investigar. Gloria a Dios por habernos permitido conocer todas las maravillas que el Espíritu Santo ha hecho entre las naciones. Y cuando estábamos a punto de aterrizar en Ciudad de México, Dios nos regaló una espectacular vista en el avión del volcán Popocatépetl, echando una fumarola. ¡Gloria al Señor Jesús!